Dice que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado. Se calcula que hasta el momento por lo menos han sido evacuados 60 heridos, la mayoría de ellos de extrema gravedad. Lo de Tarata es un evento de terror que marca una sociedad que se mostró indiferente, ¿no?, ante el mal llamado terrorismo, ese mal social que ya venía desangrando más de 10 años al país. Durante los años 80 y 90, Sendero Luminoso solamente había atacado en los años 80 a provincias, especialmente Ayacucho, la zona sur central del país. En el año 92, cuando ocurre el atentado a Tarata, en el centro de Miraflores, fue un golpe duro para el Estado. ¿Por qué? Porque fue el inicio para que se sienta que el terrorismo, que Sendero Luminoso había llegado a la ciudad. Fue la manera de cómo Sendero Luminoso hizo sentir al Estado de que estaba avanzando y el Estado de que no podía pararlo. La onda expansiva subió por los ductos de los ascensores y entró por las ventanas. Los 12 pisos de este edificio quedaron destruidos. Hoy, en la mañana, la magnitud del daño físico recién se pudo apreciar. El despliegue y el desarrollo del conflicto armado interno tuvo escenarios dentro del mundo rural. Cuando llega a la urbanidad, cuando llega a la urbe y a las grandes urbes como la capital, pues que es a partir de los 90, entonces se ve envuelto una sociedad que creía de que ese mal no iba a llegar o que se mostró tan indiferente que pues lo de Tarata termina siendo pues un detonante en la cual pues obliga a una sociedad limeña, una sociedad elitista. Se da el evento en un distrito pues considerado económicamente una sociedad alta. Tarata era el lugar, digamos, céntrico, acomodado. No se atacó a una zona vulnerable, a una zona pobre. Se atacó al centro de Miraflores, al centro bancario de Miraflores, porque por ahí habían varios bancos, y se hizo sentir de que Sendero Luminoso podía muy bien atentar en cualquier parte del país. Empiezo a grabar, estaba grabando en Shell y la gente me dice, no es acá, es acá a la vuelta, me dicen, ¿no? Ah, bueno, es a la vuelta, yo veía humo, veía todo, grabando por inercia, ¿no? Baja y empiezo a grabar, ¿no? Empiezas a grabar, no sabes con lo que te vas a encontrar, ¿no? Y doy la vuelta grabando y me encuentro con la imagen, ¿no? O sea, yo volteo y veo la imagen, que no me la puedo borrar pues de la mente, ¿no? La imagen de la esquina de Tarata. El edificio estaba completamente destruido, ¿no? El edificio estaba en pisos y columnas, como si recién estuvieran construyendo, ¿no? Pisos y columnas. A esa época, el recuerdo que teníamos nosotros de ese tipo de atentados terroristas era Beirut.
Y la primera imagen que se me vino a la mente fuera Beirut, ¿no? Porque en Beirut eran la ciudad más azotada en esas épocas por atentados de ese tipo, ¿no? Fue la primera imagen que se me vino a la cabeza. Me quedé congelado así por unos segundos, mirando, ¿qué es esto, no? Sabíamos de los atentados terroristas, obviamente, pero no en la ciudad y no en esa magnitud, ¿no? Para Sendero Luminoso llegar a Lima era pugnar por el equilibrio estratégico, por querer interpretar de que estaban a la par ya de iniciar una guerra frontal con las Fuerzas Armadas, y lo que hace en Lima es aplicar estrategias armadas de terror, estrategias de obligar a las personas, obligar a la ciudadanía a permanecer en casa, a tratar este tema como pues una gesta para ellos, ¿no? Pero en realidad aquí lo que hay es terror. Sendero Luminoso escogió una concurrida calle Miraflorina. En ese momento los limeños sentimos por primera vez la violencia de la guerra interna. Son imágenes así muy fuertes, ¿no? La gente gritando, corriendo, ¿no? El papá llamando a su hijo que se había quedado dentro de la casa. Muchos reporteros, gráficos, otro tipo de reporteros ayudando, ¿no? a cargar a los heridos. Fue un momento de shock muy fuerte, ¿no? Estas personas, estas familias que fueron víctimas, despertaron a este grupo terrorista, a estas acciones terroristas que habían en provincia y que eran ajenas a la capital. Muchas personas, personalmente yo, no sabía que habían tantas atrocidades, que habían pasado tantas atrocidades en provincia. Luego que pasa lo de Taratas, comienzan a salir muchos hechos que pasaron en Ayacucho o que estaban pasando aún en Ayacucho. Entonces, digamos que esto abre los ojos, digamos, al Estado y a toda la capital de Lima, ¿no? Lo que estamos viendo, pues, es ya un periodo donde, pues, ya el país había estado desangrándose gran tiempo, y pues lo de Tarata y lo de las marchas posteriores y de la concientización de una sociedad nacional que veía muy lejanos este periodo de conflicto, pero que se le es propio cuando Sendero Luminoso pues detona estos carros, estos cochebombas ahí en el Girón Tarata. Uno de los edificios que sufriera los resultados de un coche bomba. Cuando relacionamos el periodo del conflicto armado interno, siempre vamos a evocar las memorias de ese 16 de julio del año 92. Estamos viendo que es así, no estamos vinculándonos todavía con las memorias de los eventos traumáticos ocurridos, por ejemplo, en la región ayacuchana, en la región donde más víctimas mortales tienen este periodo, Apurímac, Huancavelica y todas las demás regiones del interior, las comunidades amazónicas en la selva central que recibieron y que fueron pues víctimas de grandes etnocidios por parte de Sendero Luminoso, huérfanos que se contaban por doquier, huérfanos que tuvieron pues que integrarse a espacios donde pues se habían elaborado campamentos para su adiestramiento militar y su fuerte adoctrinamiento político. Sendero Luminoso había trasladado su irracional carga de violencia y destrucción luego interior del país. Es el primer atentado después del toque de queda. Por la magnitud de nadie puede predecir lo que vendrá después. Nos vemos en la necesidad, en la actualidad, desde el presente, de evocar memorias del pasado y poder nosotros ir construyendo y reconstruyendo lo que se ha venido escribiendo como parte de nuestra narrativa oficial. La memoria colectiva trata de hacer justamente eso, de elaborar narrativas, memorias en plural, para poder consolidar y poder pues iniciar procesos de reconciliación. La memoria colectiva tiende a construir en base a la búsqueda, consolidación, identificación de la verdad
de este periodo que pueda pues permitir que se elabore un discurso oficial, un discurso consensuado sobre todo entre todos los implicados en este periodo del conflicto armado interno. El proceso de reconciliación es un proceso duro, creo que muy pocas sociedades han pasado por eso. Pasar por reconciliarse implica primero hacer un acto de asumir responsabilidades. Hice bien e hice mal. Pedir perdón por esas responsabilidades que asumimos como nuestras. En este sentido, según el informe de la Comisión de la Verdad y de todo el trabajo que hizo, líderes terroristas pidieron perdón. Hubieron agentes del Estado que pidieron perdón, pero solamente son algunos, ¿no? Es una forma de reparar, es una forma de reconciliar, que quien tuvo responsabilidad pida perdón por lo que ocurrió. No es fácil poder registrar ese tipo de situaciones. Además, uno tiene familia, uno piensa inmediatamente en su familia, uno piensa, se pone en la posición de la gente que está sufriendo y uno no entiende, ¿no? ¿Por qué tienen que llegar a este nivel de terror y de insanía para intentar posicionar un concepto, ¿no?, en la sociedad? Mi hija tenía en ese momento, eso fue en julio del 92, mi hija tenía un poquito más de un año de nacida. Cuando llegué a la casa esa noche, lo único que podía hacer era alejarla lo más que podía de las ventanas, ¿no?, de su cuarto. Era lo único que podía hacer por ella, ¿no? Por ella, el futuro de mi familia, ¿no? Lo único que podía hacer.